Mi nombre es Luz de la Caridad Maestre Vega. Tengo el nombre de mis dos abuelas, pero todo el mundo me dice Lucy desde pequeña. Soy una tunera reyolla con un origen familiar, como yo digo, de abolengo y abanico, aunque a veces no lo aparente. Mi familia realmente es una familia muy conocida aquí en Las Tunas. Mi familia tanto paterna, materna, un poco más humilde de condición y de origen y de todo, pero indudablemente personas muy buenas y muy conocidas también aquí en Las Tunas. Todo tipo de décima, ya sea en versos de arte menor o arte mayor, ya sea la clásica como la no clásica, está en el oído de los cubanos. El primer juez que estuvo aquí en Las Tunas fue mi abuelo, mi bisabuelo, el padre de mi abuelo, don Juan Maestre Lecunza, hijo de un valenciano, y cuando en una de las tomas, en una de las tomas y quema de la ciudad, la casa de mi bisabuelo no la quemaron porque tenía relaciones con los mambises y la iglesia, y esa casa que es el Hotel Santiago, el antiguo Hotel Casino, toda la vida le dijimos Hotel Casino, después Hotel Santiago, ese hotel era la casa de mi bisabuelo y ese hotel nunca lo quemaron cuando la toma y quema de la ciudad junto con la iglesia, porque respetaban a mi bisabuelo, que era el juez de paz y era una persona que tenía buenas relaciones con los mambises. Es una historia muy hermosa, algún día la escribiré. Un poeta le dijo fuego helado, también una sombrilla para dos, es el beso del viento en un adiós y la lluvia que moja mi costado. Mi padre quería que yo estudiara inglés, decía en inglés, que yo no lo sé decir, saber inglés es tener dinero. Me gustaba mucho el inglés, pero después me incliné por las lenguas romances y entonces estudié español y literatura, es decir, licenciatura en educación, pero después a mí me ha gustado siempre estudiar mucho, pero estudiar a mi arbitrio, sin que nadie me esté fiscalizando ni diciéndome tienes que estudiar esto ni estudiar lo otro. Hice la maestría, muy difícil para mí, muy difícil desde el punto de vista no tanto del contenido como de la disciplina. El escritor es un gran indisciplinado, alguien lo dijo, y realmente uno es muy libérrimo de alma, ¿no? Y entonces esa disciplina de entregar trabajos, de hacer todo esto, pues me hacía sentir un poco incómoda, me hacía salirme de mi zona de confort. En desarrollo cultural comunitario hice la maestría y he estudiado, por ejemplo, pertenezco a la Asociación de Comunicadores y estudié un poco relaciones públicas, la Fundación Nicolás Guillén, en la que trabajo y me siento orgullosísima de trabajar en la Fundación Nicolás Guillén. Pertenezco a la UNIAC también, y o sea, son instituciones y asociaciones que de alguna manera te pertrechan también de conocimientos, de cursos, pero creo, como decía Beethoven, que si hay un signo de superioridad en el ser humano es la bondad. No hay otro, no creo que exista otro que la bondad. La bondad, como decía Martí, la bondad ingénita, la bondad que nace de verdad, no la bondad de apariencias. El bien se hace en silencio, lo demás es teatro. Eso lo dijo uno de los grandes también, creo que fue Séneca. De luz y despedida profecía, de rosas y violines, utopía del mar que me penetra deseable, de las olas caricias en la arena, y es el ciervo y la ola sin la pena, costumbre que ha de ser lo inalcanzable. Yo me crié en una finca que era todo un paraíso, en la finca de mi abuelo Pascual Maestre, que era un abogado muy famoso aquí en Las Tunas. No teníamos lujos, en mi casa no había televisión, pero había una gran biblioteca y teníamos todas las comodidades, siendo una casa de campo. Teníamos todas las comodidades, incluyendo agua corriente y luz eléctrica. Y hasta los 10 años viví en esa finca, luego vine para las casas del pueblo de mi abuelo, aquí al lado del antiguo Parqueo Maestre, que es el parqueo de taxis actualmente. Y ahí pues yo hablo de estas cosas porque están muy marcadas en mí la historia de mi familia. Para mí es muy importante la historia de mi familia. Y entonces la traigo dentro de mí hasta que un día pues haga catarsis completamente sobre la hoja en blanco y pueda escribir estas historias, que tengo algunas escritas, pero no todo lo que yo quisiera escribir. En mi familia hubo monjas, una monja, un cura, profesores de música, escritores, como yo digo, escritores, mi familia, yo digo que es de general, no hubo ningún general, pero yo digo así con toda la vanidad del mundo, generales y doctores. Realmente
También en la historia, en la familia de mi madre, ha habido personas que no están muy bien de su cabeza. De hecho, yo soy tildada de no estar muy bien de mi cabeza y yo estoy muy contenta de no ser normal como son los demás. Como dice Fernández Retamar, felices los normales. Esos seres que nunca tuvieron una madre loca, un padre ebrio, felices los normales. Me afiebro de amapolas, ya madura, mi piel es una sombra de agua fuerte, una piedra filosa que la suerte hace ungüento de sol y levadura. Siempre fui una buena lectora. A los 8 años había leído muchísimo. Mi abuelo y mi padre me pertrechaban, me regalaban muchos libros y yo siempre tuve una gran afición, un gran amor por los libros, por los animales, por la naturaleza. O sea, siempre fui una persona muy sensible. Me desgarra el azul de la ternura cuando impone el dolor su gris cobarde. Espiga soy colgada donde arde el trigo de la vida, mujer sola, que el tiempo forastero asalta y viola, parada en los umbrales de la tarde. Trabajé en la biblioteca 11 años, fue un trabajo muy hermoso, un trabajo que quizás a nivel social no se reconozca el papel del bibliotecario, pero que a mí me enseñó mucho, me hizo más humana, me hizo mejor persona, y los libros realmente... Yo siempre voy a ser una bibliófila, una bibliómana, una persona que el libro de papel, aunque existe el libro digital, el libro de papel a mí siempre me va a llamar la atención, ese olor de los libros nuevos, ese olor también de los libros viejos. O sea que yo fui una gran lectora y eso me ayudó mucho. Escribí desde que era adolescente, pero no sabía que yo podía llegar a ser escritora. Escribía como escriben los adolescentes sin saber que eso era importante. O sea, era importante para mí, no le daba ningún valor literario. Después, cuando pasó el tiempo, mucho tiempo después, pues personas como Antonio Gutiérrez, como Guillermo Vidal, otros que ahora mismo no recuerdo, pues me ayudaron un poco, bastante, a organizar la papelería y ya bien madura, pues apareció mi primer libro de poesía. Pero... realmente yo soy más que una escritora, soy una lectora. ¿Qué lluvia es esta lluvia que recuerdo y moja tu silencio con mi espera? ¿Qué lluvia me dará esta primavera, este rostro de harapos con que muerdo tu estatura de sol, por si me pierdo en la extinta lujuria o añoranza? Para mí ser tunera, ya digo, en mi familia está que el primer juez, eso me lo enseñaron de pequeña y no me lo enseñaban con un ego alto, ni por una vanidad fatua, sino por una vanidad de amor. Por un amor. Mi bisabuelo fue el primer juez de este pueblo, lo repito, o sea, eso está dentro de mí. Mi familia es una familia conocida, una familia reconocida y muy importante, no solamente porque tuvieran algún caudal económico, no tenían lujos, nunca fueron de lujos. Eran personas, se hacían tertulias en mi casa, es decir, yo nací en el seno de una familia que hacía cultura sin saber que estaba quizás haciendo cultura. Se decían poemas, se recitaban, se tocaban diferentes instrumentos, el piano, la guitarra, se declamaba, se hacían cosas hermosas que tenían que ver con la cultura. O sea que yo crecí en ese ambiente, de manera que eso está dentro de mí. Y la ciudad, para mí, yo cuando uno sale de aquí, incluso fuera del país, uno extraña hasta los olores, el olor del café recién hecho, el olor, quizás las personas digan, bueno, es que el olor del café donde quiera es igual, no es igual. El olor de la lluvia no es igual en mi tierra, no es igual en mi pueblo, no es igual en mi casa. Las cosas más pequeñas que pudieran parecer insignificantes, en esta ciudad para mí son importantes. Los personajes, las figuras del pueblo. Estoy recordando al comandante, que yo alguna vez las personas tenían miedo de acercársele y yo conversaba con el comandante. Me lo enseñó Víctor Manuel Marrero, el historiador. Me decía, no tengas miedo, conversa con él, y yo conversaba con el comandante. Personas así, personajes bellísimos que siempre van a seguir transitando por el pueblo. En la memoria colectiva, en el imaginario colectivo, en el corazón de las personas. Esta ciudad yo la amo, ha crecido mucho, cierto que yo siempre he estado fundamentalmente en el centro de la ciudad, pero yo me siento tan tunera, yo me siento tan a gusto en mi ciudad,
pero tan a gusto que yo no sé, no podría vivir sin las tunas. Soy la brisa que canta en el verano la mojada canción de una esperanza. Quizás muchos puedan verme o me vean como una mujer sola. Es que está la soledad física y la soledad espiritual, la soledad emocional. Emocionalmente yo nunca estoy sola, porque están mis libros, están mis perros, están mis gatas, está mi patio, están mis árboles, están las lecturas que tengo, los amigos que tengo, los consejos buenos, las personas, está Jesucristo. Y hay tantas cosas que me ayudan a seguir en tiempos de crisis, en tiempos de escaseces, en tiempos de problemas, en tiempos de soledades, pero en algún lugar me leí que la persona que tiene imaginación nunca se aburre. Y yo tengo muchos defectos, pero tengo imaginación. Por lo tanto, realmente nunca me aburro porque puedo recurrir a sembrar plantas. Otra vez vuelvo a redundar en los libros, en las lecturas, en la poesía, no solo ya como lectora, sino como hacedora de poesía, en los amigos, en tantas cosas hermosas que existen y por las cuales hay que darle gracias a Dios y a la vida, de manera que yo no estoy sola, nunca voy a estar sola.